refugiados, la Cruz Roja. De la belleza natural del país. Ok, ¿en qué partes de Colombia ha estado usted o qué partes ha recorrido que le han causado mayor impresión? Bueno, yo llevo 20 años trabajando en Colombia y por los últimos 15 años, yo diría que 5 a 10 veces al año viajo principalmente en disminuir de lo que era anualmente. El número de personas lesionadas por minas antipersonales, el número de personas que son muertas durante combate. Somos la radio en Zipaquirá y Sabana Centro. Somos 95.3 FM. Armonías. Es el momento de apoyar lo nuestro. Centro Chía es Colombia, una sola marca. Ven y déjate sorprender por los mejores productos naturalmente colombianos. Síguenos en nuestras redes sociales y participa en Colombia Naturalmente Única. Y llévate uno de los 3 bonos para cambiar en los supermercados Carulla. Aplican términos y condiciones. Oye, pero qué casa tan linda la que tienes. ¿Cuál es tu secreto? Mi nevera, mi estufa, mi lavadora, mi colchón y mis muebles son marca IBG por calidad, diseño y garantía. IBG es mi marca, la marca de los hogares colombianos, porque hacemos y creemos en lo nuestro. Llega la nueva línea de electrodomésticos para el hogar. En IBG Iván Botero Gómez estrena nevera, estufa, lavadora, colchón y muchos más productos con la marca IBG. Busque su asesor IBG de confianza o visítenos en www.ibg.com.co y encuentre ofertas sorprendentes. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. Armonías 95.3. ¿Mejor haber acabado con el DAS o el DAS debe responder por esas investigaciones que quedaron en el pasado? Y si el aparato de inteligencia debe estar en manos de civiles o debe estar en manos de los militares. Bueno, la situación que se dio con el DAS durante la época de los parapolíticos y cuando el presidente Álvaro Uribe era presidente y encargado de esa agencia, básicamente es a quien ellos reportaban, realmente consistía de 2 cosas. Uno eran cruzadas y seguimientos de personas, cualquier opositor político, magistrado, organizaciones de derechos humanos, periodistas, y lo otro que era aún más problemático era esfuerzos de sabotear sus actividades, plantando información falsa y ese tipo de cosas, y eso llevó a aumentos tremendos de ataques contra estas personas y hasta asesinatos. La razón de que se desmanteló el DAS fue porque la asistencia de Estados Unidos está ligada a derechos humanos en términos de condicionamientos, y el Congreso de Estados Unidos forzó que se vean cambios grandes para que puedan seguir recibiendo la asistencia, entonces la desmantelaron. Tristemente, muchos de los casos del DAS no fueron del todo revelados y hay muchos que siguen ahí pendientes. Yo diría que mucha gente del medio nivel fue encarcelado o fue investigado, pero realmente qué llevó a todo este aparato y cómo estuvo ligado a la presidencia no se ha visto. De todos modos, Colombia este año también tuvo otro escándalo de inteligencia que involucró a las diferentes agencias de militares, donde se reveló que el año pasado 130 personas, también periodistas, incluyendo un periodista del New York Times, otro periodista de NPR, que son americanos, organizaciones de derechos humanos, incluyendo organizaciones como Human Rights Watch, fueron interceptados y seguidos y básicamente ilegalmente mirados por estas agencias. Nosotros nos parece muy problemático, dado la historia del DAS, de que este tipo de situaciones siguen ocurriendo. Por esa razón, el congresista James McGovern de
Massachusetts logró pasar una enmienda a la asistencia de defensa de Estados Unidos que pediría que es una contabilidad frente a lo que ha pasado. Y nosotros estamos apoyando eso, que ahora ha ido al Senado y se va a ver si se puede pasar. Pero nosotros sí vemos muy problemático que este tipo de situación suele pasar más de una vez y que realmente cuando pasan, Colombia promete que hace todo tipo de cosas para que no pase de nuevo y sigue sucediendo. Ahora, deben ser civiles o militares, no sé exactamente, pero sean civiles o sean militares, tienen que acogerse a la ley y este tipo de actividad no debe ser abusada por razones de intereses políticos o para perseguir a quienes están haciendo investigaciones sobre abusos cometidos por el ejército o personas de alto perfil. Doctora Jimena, usted recientemente expresó en uno de los medios de comunicación colombianos que usted es partidaria de que los fondos de asistencia que envía el gobierno de los Estados Unidos no sea destinado por así decirlo, al ejército, a las ramas del ejército, y más bien sea destinado como una asistencia social. ¿Entendemos que esa es su proposición? Bueno, es cierto que nosotros hemos propuesto que los fondos que van a Colombia, que por muchos años eran principalmente un paquete militar, casi 80% militar y 20% económico, sea más para apoyar cosas económicas. De hecho, durante el proceso de paz se cambió el paquete del famoso Plan Colombia y bajo Plan Paz Colombia. Entonces nosotros pensamos que si realmente es un plan para la paz, la parte militar tiene que ser reducida a lo mínimo y hay que aumentar en todo lo que tiene que ver con justicia, derechos humanos, afrocolombianos, indígenas y todo lo que es parte de lo que está dentro de los acuerdos de paz para ayudar a consolidar la paz. Muy bien, les recuerdo a nuestros oyentes y a los internautas que a esta hora 4:45 de la tarde nos atiende la doctora Jimena Sánchez Garzoli desde Washington, D.C. Ella es la encargada para Colombia y los Andes de la oficina WOLA, que es la oficina de... La oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Para asuntos latinoamericanos de Washington, muy bien. Andrea Sepúlveda, adelante con su pregunta. Buenas tardes, doctora Jimena. Me presento, mi nombre es Andrea Sepúlveda, hago parte del equipo de trabajo de Exiliados 95.3. Y pues primero que nada, alabar en una crisis y a través de eso pues encuentran un propósito de vida, porque quiero contarle a la audiencia el día de hoy que la doctora Jimena es originaria de Argentina. Su familia fue desplazada durante la guerra civil de este país, se trasladó a Europa y posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Es evidente que por su labor pues usted detecta la problemática en Colombia, pero ¿cómo reconoce usted la necesidad de estas minorías y empieza a trabajar por ellas? Bueno, yo fui una advocate o una persona estudiantil que hacía mucho cabildeo sobre los temas de personas desplazadas, migrantes o sin papeles. Y a raíz de eso conocí al relator de Naciones Unidas para personas internamente desplazadas, quien unos meses después me ofreció un trabajo para trabajar por él. Este señor, que se llamaba Francis Deng, era de Sudán, del sur de Sudán, de una tribu dinka, donde siguen esclavizando a las personas. Entonces, él tenía un interés muy grande en el legado de la esclavitud en el mundo y los derechos de las minorías étnicas. Como yo no hablaba español, me dieron como toda Latinoamérica como el portafolio que yo tenía que mirar,
y yo era la persona encargada de Colombia. Entonces, los primeros grupos que yo conocí fueron grupos del movimiento afrodescendiente, especialmente personas que fueron desplazadas por la Operación Génesis, que fue un esfuerzo militar, paramilitar, que luego ha sido condenado por la Organización de Estados Americanos de la Corte, que desplazó más de 30,000 personas en el año 1996-1997 en la zona del norte del Chocó. Entonces, la mayoría de esa gente que fue desplazada eran afrocolombianos y Colombia, como muchos países en Latinoamérica, realmente no ha reconciliado el pasado del colonialismo, de la esclavitud con el presente. Entonces vemos problemas estructurales en términos raciales y discriminatorios contra las minorías étnicas en Colombia, ambos los afrocolombianos, los raizales, palenqueros y también los más de 89 diferentes grupos distintos que hay indígenas. Esos grupos han trabajado con nosotros porque ellos se dieron cuenta que en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, tenemos un grupo de congresistas afroamericanos cuyo labor es trabajar las diásporas y sus derechos, y que el gobierno de Colombia en su momento bajo Álvaro Uribe Vélez utilizaba esto para tratar de proponer o avanzar cosas como Tratado de Libre Comercio y otros megaproyectos que el gobierno de Colombia decía eran buenos para los afrocolombianos e indígenas, pero los afrocolombianos e indígenas en esas zonas, primero, no sabían de esos proyectos, y segundo, lo único que habían visto con estos proyectos es violencia y desplazamiento, porque muchos de estos proyectos están ligados a grupos ilegales para implementarlos o a desplazar personas de sus tierras para luego agarrar ese territorio y hacer esa extracción mineral u otro tipo de proyecto. Riley Duckworth. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de la participación de otros países en el proceso de paz? Bueno, básicamente no hubiese proceso de paz si no fuese por los otros países. Colombia tuvo varios esfuerzos de crear paz con las FARC que fallaron, y cada vez que fallaron tuvieron un esfuerzo revertido que realmente encrucijó a los dos lados en contra de paz. Yo diría que la mediación de Noruega y el hecho que este proceso se dio fuera de Colombia, en Cuba, en vez como los otros procesos siempre fueron hechos en Cuba, y que al principio fue secreto, ayudó a que los dos lados podían ponerse de acuerdo de algunos puntos y avanzar un diálogo real. Eso vino realmente por el esfuerzo de Noruega, el esfuerzo de Cuba, el esfuerzo de Venezuela, y yo diría que el hecho de que Estados Unidos no estuvo metido de manera deliberada, dejó de que se negocie y solo vino como al final para apoyar, ayudó a que esta situación pueda realmente concretarse en un acuerdo de paz. Muy bien, doctora Jimena, ¿qué tiene, digamos, de especial el desplazamiento en Colombia, o cuáles son las características del desplazamiento en Colombia a diferencia de otros países en Latinoamérica y de pronto en zonas de conflicto? Bueno, el desplazamiento como tema en Colombia es muy victorio. De un lado, Colombia tiene las leyes más avanzadas, más progresistas para los desplazados en el mundo. En el papel, la promulgación más extensiva, más integral, más inclusiva para desplazados, pero en la realidad poco de esto es aplicado o llega a esas personas. Eso es uno. Lo otro es que los desplazados en Colombia muchas veces son desplazados más de una vez.
Entonces vemos que mucha gente sufre múltiples desplazamientos o hasta en áreas donde están desplazados sufren de desplazamiento intraurbano o constante para mantener su protección. En muchos países, cuando la gente se desplaza, una vez que está desplazado, de cierta manera está protegido, porque los grupos ilegales no los persiguen. En Colombia es lo opuesto. Vemos que las personas se desplazan y el solo hecho de ser desplazado hace que son sospechosos en las nuevas áreas del país donde ellos van. Otra característica especial del desplazamiento en Colombia es que también tenemos personas que se desplazan a raíz de los operativos antinarcóticos que tienen que ver con la fumigación aérea de la coca. Entonces se desplazan directamente porque sus comidas y todo son arruinados y no tienen cómo sobrevivir, o porque grupos ilegales se mueven cada vez que ven que se fumiga en un lado, y eso causa presión en los nuevos lugares donde están y nuevas disputas y lleva al desplazamiento. Y lo otro que es muy interesante de Colombia es, dado el alto nivel de desplazados que tiene el mundo, mismo que tiene refugiados en más de 25 países del mundo, el número de refugiados es más bajo que el número de desplazados internos. Es un país donde la gente realmente no se quiere ir del país. Eso ha sido muy interesante ver que personas se desplazan, pero no necesariamente se vuelven refugiados. Algunos sí, pero muy pocos, dado la magnitud. Y lo otro, yo diría que es uno de los países donde los desplazados internos son más organizados. Hay asociaciones de desplazados y los desplazados y sus asociaciones lograron unirse para hacer tutelas en frente de la Corte Constitucional de Colombia y con eso han logrado mejorar la atención que reciben del Estado. Básicamente en el año 2004, la Corte Constitucional, a raíz de todas estas diferentes demandas de los desplazados de toda Colombia, que fue organizada por los desplazados mismos, ordenó a Colombia que la situación era inconstitucional para los desplazados y que tenía que hacer una serie de cosas para mejorar, desde la protección hasta la ayuda humanitaria, hasta las situaciones especiales que están afrocolombianos e indígenas. Y realmente este tipo de advocacy no se ha visto por desplazados en otras partes del mundo. Esto es muy único a Colombia. Recordamos a nuestra audiencia, 4:56 de la tarde, que estamos con la doctora Jimena Sánchez Garzoli desde Washington. Ella es la encargada de asuntos para derechos humanos en Colombia y los Andes. Adelante, Relay Douglas. Entonces, ese proceso, el proceso de paz ha tenido muchos desafíos y ahora estamos en tiempos muy difíciles. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en esos asuntos? Bueno, otra gran contradicción de Colombia es que es un país donde los que lideran el país no quieren la paz. Irónicamente, la persona que fue elegida como presidente, el presidente Duque, representa los intereses económicos y políticos que están en contra de la paz. Normalmente en el mundo temas como paz se ven como positivos, ¿no? Y es algo que gobiernos quieren avanzar, pero en este caso justamente los opositores a la paz están gobernando y se han encontrado en una situación muy difícil, porque de un lado ellos quieren desmantelar o cambiar el acuerdo de paz y no pueden, porque muchos acuerdos se han hecho con la comunidad internacional y especialmente todos los donantes. ¿Qué está pasando durante la pandemia? Bueno, la pandemia en el mundo ha demostrado las debilidades institucionales
y estructurales socioeconómicas de Latinoamérica y todo el mundo, inclusive Estados Unidos. Entonces, en el caso de Colombia, el tema de el acceso a servicios, el acceso a salud, la institucionalidad no se ve al mismo nivel en todas las partes del país. Hay partes del país, especialmente todo el Pacífico y las zonas rurales, donde no hay ninguna capacidad para poder atender la pandemia. Entonces, eso se ha ido utilizando, entonces no es una sorpresa que las personas peor afectadas son personas de esas zonas o personas en la economía informal. Del otro lado, las restricciones que se han impuesto hacían bueno que no se contagie mucha gente rápido, pero ha sido malo porque mucha gente depende de trabajos de día a día para sobrevivir. Entonces ha causado hambre en partes del país y hemos fondos que se han asignado del gobierno a la pandemia, que ha habido por lo menos 8,000 investigaciones y casos de corrupción. Entonces ahí hay un problema muy serio entre lo que se puede dar, porque Colombia no es un país pobre, y dónde llega ese dinero. La última cosa que diría sobre la pandemia que nosotros causado más preocupación ha sido de la firma del acuerdo se han asesinado más de 400 líderes sociales en el país. Entonces, es cierto que los índices de todos los otros derechos han bajado, pero en el caso de líderes sociales, ellos han sido más vulnerables y más perseguidos y ha habido un alto número de asesinatos. Con la pandemia, ellos están mucho más vulnerables. Primero, porque los que tienen mecanismos de protección, que muchos sus guardaespaldas fueron ordenados a quedarse en sus casas, o los guardaespaldas no están con ellos para poder llevarlos de un lado a otro. Mucha gente bajo persecución no se queda viviendo en un lugar porque eso los expone mucho más. Entonces hemos visto un aumento de asesinatos de líderes sociales porque es más fácil encontrarlos. Los grupos ilegales, por razones diferentes, han consolidado el poder, se han tomado ventaja de la pandemia para consolidarse en muchas áreas, y eso ha sido también un problema. Doctora Jimena, en las últimas semanas el país fue sorprendido por un caso de violación en el que involucra a 7 militares en una zona indígena del país, quienes abusaron de una menor de edad, una pequeña indígena. Sí. La justicia colombiana, digamos que para estos casos es un poco lenta, pero el ejemplo es para preguntarle, el gobierno colombiano más bien, o el Estado colombiano tiene muchas demandas a nivel internacional por violación de derechos humanos. ¿Estas investigaciones o estas demandas avanzan? ¿Usted cree que se va a llegar a algún tipo de indemnización o de castigo hacia el Estado colombiano, o más bien ha sido lenta la justicia en los estamentos internacionales? Bueno, yo diría que depende a quién le preguntas. Si le pregunta a analistas independientes como yo y otros, diríamos que es muy lento y que no avanza. Si le pregunta al gobierno de Colombia, dicen que tienen no sé cuántas investigaciones, pero muy poca gente sancionada y puesta básicamente en prisión. Entonces vemos muchos casos de 15, 20 años que siguen abiertos. Por eso nosotros estamos muy detrás de la justicia transicional, porque en una situación así, con tantos casos sin justicia, lo que prevé realmente es la verdad y poder tratar de llegar a la parte estructural detrás de esto. En el asunto de violación de esta niña, en general, los temas de violaciones, de abuso de mujeres o de maltrato, son una área que tiene más impunidad que la impunidad normal, porque en general la sociedad no los ve como tan importantes, y eso es un problema muy serio.
También yo diría que este abuso de esta niña no es un caso aislado. Hay casos de otras niñas indígenas, también afrocolombianas, y que mismo que pasa con personas que son mestizas, que en el caso de afrocolombianas indígenas, esto forma parte de esa poca conciencia y respeto que hay por los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes de Colombia, que no se les ve totalmente como al mismo nivel. Entonces las reglas de juego con ellos es diferente. Entonces uno mira lo que salió en los medios, alguna gente diciendo que, pero la niña era amable con ellos, ¿me entiendes? Era como justificando esas violaciones y ese abuso. Y eso es algo que se ve mucho en esas zonas, cuando uno está viajando y ve así el trato y maltrato de niñas por parte de todos los grupos armados, no solo los militares. 5:04 de la tarde, les recordamos que estamos con la doctora Jimena Sánchez y vamos a saludar a todas las personas que se conectan a esta hora a través de nuestras plataformas virtuales y saludamos a nuestros radioescuchas internacionales, así que vamos a tomar la segunda partecita de esta entrevista en inglés. Go ahead, Riley. All right, so now to begin the English section, all right, so for our international listeners who may not be totally familiar with what's been going on in Colombia over the past few years, could you sort of give a brief summary of what has happened with what the peace agreement is and what has happened with it? Okay, so after 5 decades of internal armed conflict, one of the major groups, the FARC guerrillas, signed a peace deal with the Colombian government where it demobilized almost all of its forces. This was a major undertaking and a huge deal because Colombia had had 5 prior failed attempts at peace with this group. And in one of those peace attempts, decades earlier, more than 1,000 plus of these former fighters were actually killed by paramilitary groups after they formed a political party. So given that history, this was a major undertaking. Prior to the peace accord, Colombia was the country in the world with the highest number of kidnappings. There would be at least 200 kidnappings a year. It was the country with the highest number of youth displacement. It was a country of multiple very gruesome, horrible massacres all the time. And the conflict has actually left more than 7 million displaced people and more than 30 to 50,000 disappeared people. So this was a conflict with a tremendous human cost. And ending it was a major undertaking and very important. However, peace doesn't come about just by signing an accord. I mean, that's just the first part. Now you have to build all the changes that need to take place structurally to guarantee that that peace is consolidated. Also, Colombia has multiple other conflicts. It has remnant paramilitary groups that have regrouped, and it has other guerrilla groups. And being the country that grows the most coca in the world, it is also the start of the drug trade when it comes to cocaine, which makes it a very different conflict in that all the illegal groups and legal groups that are corrupted by financing due to the different parts of the narco trafficking and illicit economies make it much harder to resolve this conflict because the economic incentive from those illegal economies plays a huge role. In traditional conflicts, the fight is usually a military one only, and so one group outdoes the other or pushes the other into a stalemate. With Colombia, you've always had the problem that can't happen if those groups are able to finance themselves, and they do so with this very lucrative trade. All right, so now the peace accords were
signed in 2016. Since then, how good a job has the Colombian government done of implementing the process? Okay, one of the strange things that happened is that it was signed with one government, and really the implementation started with another government that was put in place that was against the peace accord. But even during the period when it was with those who signed the accord under Juan Manuel Santos, it was much helpful of a plan on implementing peace. It was kind of shocking. And so the first thing is they hadn't gathered resources or even aligned the international resources to be able to implement peace. So their first, the time that they were still in office was spent through a fast-track process of trying to change legislation to make the national laws in accordance with the peace agreement and setting up some of the institutions. In terms of real peace on the ground, we didn't see anything. Then under Duque, we saw a lot of resistance to implementing what was promised to a lot of people. So about 30,000 coca farmers signed agreements that they would eradicate their coca in exchange for the government to have a presence and in their areas provide basic services, and also that they would have ulterior crops and other things that they could do to sustain themselves. The government of Duque has not followed up on these promises. So rather than do that, it's actually upped forced eradication into these areas, which has led to conflict with campesino communities and actually several extrajudicial killings and other forms of problems. So what we're seeing is that in the past year and a half, there's been a lot of contradiction. On the one hand, the government of Duque tells the world that they are implementing peace, but what they're implementing is not necessarily what was agreed to in the territorial plans that were made with communities throughout the country, nor what was the real spirit of the peace accord. So this is very challenging. That said, Colombia is better off than it was 10 years ago, when you had such an incredible level of violence that it was impossible to do anything at all. The peace accord has led and opened the debate for many things. It's also made those who are against the peace, which are the minority, the economic and political elites, even stronger in their adamant efforts to undermine the peace. Okay, for our international listeners, this is 95.3 broadcasting from Colombia. This is Armonías Caracol, and right now we have Jimena Sanchez, who is the leading Colombian human rights advocate at the Washington office on Latin America. Last question, Riley. All right, so the final question is, what do you think is most important for people in other countries to know about the present and future implementation of the peace process here? Okay, the most important thing that they should know is that Colombian government, but also society, tends to care a lot about what the international community thinks. And so their involvement, their engagement, their support for peace can go a tremendous way in getting it implemented. This is one of the most comprehensive peace agreements in the world. It's one of the most sophisticated agreements. It's the first agreement to have something called the ethnic chapter, which came about by advocacy from Afro-Colombian and indigenous people that basically forced themselves into the negotiating table to guarantee that their rights would be protected, which is a perfect model for any minority around the world because it's very progressive in supporting their rights. It's the first agreement where you had a subcommission on gender and where you see women's rights, gender issues, and even LGBT issues included in an accord to this extent. And then it's the first accord in the world that has what is known as the drug chapter on illicit crops, something that most conflict around the world don't have as part of their agreements. So
what I'm saying is that the Colombian Accord is really modern, contemporary. It takes into account international law, but at the same time has incentives for people to demobilize. And so doing that, it really provides a perfect framework to make Colombia a true democracy, an inclusive democracy, a more equal democracy, and also balance many of the long-standing issues, like the issues of land tenure and so forth, that contribute to conflict in the country. And so it's very much worth supporting. Peace can take many, many years. Experts that follow peace agreements around the world say that although it's been slow in implementation, it's been fast compared to other peace agreements. And so all of that is something that should be, in this day and age, where everything is so divisive, actually upheld and allowed to flourish. Okay, we'd like to thank Jimena Sanchez Garzoli, 5:14 p.m. And for the last, we'd like to ask you to send a message to all the Colombian listeners and international listeners right now who are listening to our radio station at this moment. And please do it first in Spanish, right? Yeah. Si puede enviar un mensaje a todos los colombianos que hasta ahora escuchan. Bueno, el proceso de paz es un ejemplo para el mundo, no solo para Colombia, pero para el resto del mundo. Y ustedes como colombianos son quienes pueden asegurar de que se implemente y sea un ejemplo positivo. So in English, basically the peace accord is very important in terms of the world. It's an example that not just for Colombia, for the rest of the world. And as Colombians, you have it in your hands to be able to get it implemented and make it that positive model that it should be. Qué hermosas palabras. Ese es el mensaje para todos los colombianos. El proceso de paz es algo que debemos proteger, es algo que debemos a toda costa sacar adelante. No importa el gobierno que esté de turno, pero tenemos que seguir con esto. Jimena Sánchez Garzoli desde Washington, muchas gracias por haber estado en los micrófonos de 95.3 FM Colombia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ok, nos quedamos ahora con una canción. Vamos a escuchar esto.